Buenas tardes. Estamos en un video más, querida audiencia, del Diario de un Vivir. Ya saben, me conocen. Yo soy Julián Castellanos. Un gusto volver a presentarme. Y aquí tengo a dos personas nuevas en este podcast que se va a llamar Un libro a la vez. Entonces me gustaría que ustedes dos se presentaran. Bueno, mi nombre es Miguel, yo estudio en la Universidad Javeriana, estudio música, un apasionado de la literatura, también un apasionado de poder hablar, profundizar sobre los temas y entender un poco qué es lo que quería decir el autor en sus obras. Ok, yo soy Laura, estudio periodismo en la Universidad Distrital y bueno, me gusta discutir acerca de estos temitas con ellos para pasar un rato y pues perdernos un ratico en esto que es la charla y la conversación. El libro sobre el que vamos a hablar igual va a estar en el título del video, pero pues es Alicia en el País de las Maravillas. ¿Listo? Antes de introducirnos como tal en el libro, vamos a hablar sobre unas generalidades que hacen falta para entender un poco el contexto, para empezar a contextualizar el libro. Entonces, no sé si le gustaría empezar. Bueno, pues podríamos entender un poco a Alicia en el País de las Maravillas como una persona que en medio de su niñez conoce cosas que no había entendido antes sobre el mundo adulto, y entre sí el relato se narra a través de una fábula. La búsqueda de la fábula es entender que los animales también se convierten en personajes y también se convierten en elementos que juegan parte de la narrativa, cada uno con sus propias motivaciones, cada uno individualmente moviéndose alrededor de ello. Otro elemento importante es el elemento onírico o el elemento surreal, que explora ahí el trasegar de diferentes formas de entender una narrativa. Desapareciendo el concepto de una narrativa lineal y yéndonos más hacia el concepto del absurdo. Se entienden muchos diálogos que pueden llegar a verse como crípticos, o también que puede llegarse a entender como si no tuviesen algún tipo de sentido, pero parte de la narrativa radica en eso, radica en entender que en medio del sueño, que en medio del lenguaje onírico, el absurdo está presente. Alicia, como este personaje que explora este nuevo mundo, no solamente explora el mundo así, sino también explora los cambios que hay en sí misma, consigo misma, y también los cambios que hay alrededor de este mundo, entendiendo también que parte de este mundo es una construcción de su propia identidad. Para adentrarnos un poco en el tema del libro, partir de las percepciones personales que cada uno tenga de lo que leyó. Por cierto, vamos a hablar del capítulo 1 al capítulo 6. De una manera general, como de opinión, de perspectiva, de cómo le pareció a cada uno, si le gustó, si no le gustó, resaltando pues cositas importantes que es lo que nos hemos llevado hasta ahora de la lectura. Y a mí me gustaría empezar es una lectura extraña. Es una lectura extraña en el sentido de que Alicia en el País de las Maravillas nos pone inmersamente en un mundo que va contra toda lógica y contra toda regla. Es un mundo que no solo para nosotros es difícil de entender, sino también para Alicia. Es algo que nos saca por un momento de la cotidianidad y nos pone a ver la historia desde una perspectiva muy, muy única, muy diferente. Uno de los temas principales sobre los que siento que trata el libro de Alicia de enfocarse es en el tema de la locura. Y eso se ve reflejado en varios personajes. Ahorita hablaremos de estos personajes. Eso es lo que hace que este libro sea, por decirlo así, tan extraño de entender, porque digamos que siempre buscamos darle un sentido o una lógica a la lectura que nos permita entender el concepto como tal, el concepto más grande. Pero no, este libro es entenderlo un poco al revés en ese sentido. Eso es una de las cosas que la verdad a mí me llama mucho la atención. Me parece una lectura muy sencilla de hacer. Pensé por un momento que iba a tornarse aburrida, pero la verdad no. De hecho es muy entretenida, es
muy digerible, y por más que digamos que su escritura no sea muchas veces sencilla de entender por lo que ya mencioné, sigue siendo perfectamente entendible en muchos sentidos, por más que las expresiones que use muchas veces Alicia o el resto de personajes sea a veces como tan fuera de nuestro contexto. Algo que me gustó, digamos, de la historia en sí es que generalmente se ve como una historia para niños, o sea, como que algo que a lo que no se le debe prestar mucha importancia, es como algo que sí o sí debe tener un sentido, una razón, y pues al final la moraleja es opcional. ¿Qué me parece chévere de esta historia? No se centra tanto en eso, digamos. Ya mis compañeros han mencionado bastante esta vuelta de lo que es lo raro y lo absurdo, lo que no tiene, por así decirlo, lógica siquiera. Si tienen la oportunidad de leer el libro se van a dar cuenta de que pasan cosas muy raras. Y digamos, algo chévere de eso es que no podemos tomar dos posturas. Lo vemos como algo extraño, por así decirlo, o algo que simplemente es como tomado para, qué sé yo, llenar o darle contenido a la historia del niño, o lo podemos ver como si tuviera una especie de trasfondo o una intención de por qué las cosas pueden llegar a ser tan raras y tan extrañas. Eso es lo que me llama la atención del libro, el ver que quizás hay algo más allá de lo extraño y raro que puede llegar a ser. Una pregunta que me deja del libro hasta el momento, y creo que es una pregunta que quedaría abierta, es si este libro es una lectura infantil. Pues es como entender que muchas veces este libro, en qué etapa de la vida se lee, y es cuando uno está en el colegio, o en el caso en el cual uno estudia literatura, primer, segundo semestre, y ya, esos son como los contextos en los cuales se leen este libro en específico. Además de eso, como los medios audiovisuales han buscado siempre como una narrativa infantil de esta obra, y siempre se ha vendido, y siento que como en general se tiene el concepto de que ese es un libro infantil, un libro para niños. La pregunta es hasta dónde puede llegar a ver ese libro infantil, porque pues en la protagonista yo veo bastantes cosas que se podrían dar para un debate bastante interesante, o un cuestionamiento para saber si realmente este libro es infantil, como por ejemplo la cuestión de las clases. Ella habla de una compañera, llega un momento en el cual ella siente que perdió su identidad y se siente como un poquito alejada de su identidad, y se compara a ella misma al no poder recitar un poema como con una amiga que claramente, la forma en lo que dice, pues es una amiga pobre, pero dice, no, es que yo tendré que nuevo volver a aprender todas esas cosas, todo eso que ya sabía ya no lo sé, entonces yo no soy esa persona, ahora soy otra persona, soy una persona más pobre, que es un cuestionamiento bastante importante, saber si pues esta lectura realmente es una lectura para niños. También pues hay bebidas embriagantes, también hay pues orugas que fuman, también fuman una pipa, si no estoy mal. Es una pregunta realmente de entender en qué etapa de la vida o en qué momento se deberían leer estos libros. Pues yo diría varias cosas. La primera, en cuanto al tema de la chica, específicamente ese ejemplo, no diría que se basara en las clases, sino en los saberes, porque se dice de esta chica es que Alicia la trata, por decirlo así, como si ella supiera mucho menos, o por decirlo así, fuera menos inteligente que Alicia, como si estuviera más atrasada de alguna manera. O sea, se refiere más en cuanto a los saberes que en cuanto a la clase en sí. Sí trata temas de la clase, pero en otros sentidos, no en ese caso en específico. Sí, pero yo lo hablo más, ella dice como sí, o sea, yo soy más bruto, yo siento que Alicia se siente a ella misma, o se sabe a ella misma como una mujer inteligente, como una mujer docta, sea o no lo sea, pues es una niña. Sí. Pero siento yo que además de eso, además de este sentirse inteligente, también Alicia se siente acaudalada, porque llega un momento en el cual ella dice como, y tendré que estar donde ella, y tendré que vivir en la casa donde vive ella, esa casa tan horrible, esa casa tan fea, vestir lo que viste ella, pues no, yo no quiero eso, o sea, creo que también eso invita a preguntarse pues dónde se ve, cuál es el papel de Alicia dentro de su propia sociedad. Ok, listo, igual
cuando hablemos como tal de los capítulos más en específico, retomamos ese tema. Pero me gustaría tomar esto que decías de si puede resultar ser un relato infantil, y personalmente yo diría que no hay una situación en específico donde se pueda leer este libro, pero sí hay ciertas, por decirlo así, cierto lenguaje, ciertas maneras de relatar la historia, o incluso ciertas circunstancias como lo mencionabas del tema de la pipa y todo esto, que hacen entrever que a veces tiran hacia un público o más adulto o a veces hacia uno más adolescente. Depende mucho de la perspectiva, porque yo siento que de alguna manera Alicia, a pesar de que se le retrata como una niña, a veces tiene unas tendencias un poco adolescentes, por decirlo de alguna manera. Esto de cuestionarse mucho a sí misma, sentir inseguridad por sí misma, lo trataremos más adelante cuando lleguemos al charco de lágrimas. Notamos cierta tendencia por ser muy introspectiva, por ser solitaria también. Y pues este tipo de cosas se ven, diría yo, más reflejadas como tal en la adolescencia. Pero obviamente hay otros personajes que hacen entrever que esto se trata de un lenguaje más adulto, más poco comprensible. Es que depende mucho, o sea, es que eso me gusta mucho del libro de Alicia. Siento que trata varias perspectivas desde edades diferentes. Pero si yo dijera, ¿es un libro infantil? No diría que es un libro infantil, porque aunque un niño lo pueda leer y se pueda entretener con eso, yo no diría que logre entenderlo, porque es algo muy complejo. Uy, espera, eso podría ser, no sé, me puedo equivocar. Hay películas que de hecho tratan de hacer eso. Digamos, no está específicamente dirigido pues a un público adulto o lo que sea. Es cierto que tiene esta, qué sé yo, esta esencia para chiquis, para pues peques, para que se entretengan y tal, pero quizás puede llegar incluso a tener esa intención de es para chiquis, pero si le llega a tal, chimba, chévere. Y yo creo que pues me gusta esta conclusión a la que llegó, decir que este libro como que tiene diferentes lenguajes que se pueden llegar a diferentes lados, porque yo hice un ejercicio con el libro y es que yo lo leí en voz alta. Sí, yo lo leí en voz alta y eso lo escuché como un audiolibro. Cuando uno lo interpreta de esa forma, uno se da cuenta que es como una historia que se puede contar a un niño. Obviamente hay palabras, hay cosas que son como un poquito ajenas, pero las imágenes son muy claras. O sea, como lo que el niño puede imaginarse con lo que quiere es muy claro. Pero sin embargo hay un subtexto que también es bastante denso. Decía un escritor, que ahorita no recuerdo su nombre, que hay libros, perdón, Borges, hay libros que hay que leerlos en 3 etapas diferentes de la vida. La primera es cuando se es niño, o sea, cuando se está conociendo el mundo por primera vez. La segunda, cuando uno es un joven, cuando uno tiene ese espíritu de rebeldía, esta búsqueda de identidad propia. Y la tercera, cuando ya es un adulto, cuando ya se conoce el mundo y cuando a partir de ello quiere tratar pues de ya generar unos semblantes sólidos de la vida. Entonces yo creo que Alicia puede ser uno de estos clásicos de la literatura que se pueden reinterpretar en diferentes momentos y de diferentes etapas de la vida. Sí, de hecho, sí, es que es un libro que permite eso. Es muy amplia su lectura y su interpretación en ese sentido. Porque por el mismo lenguaje narrativo que usa, pues no... Es un libro confuso, porque generalmente, tanto en películas como en literatura, incluso en el cine, es muy extraño que se asocie siempre a lo infantil aquello que es como humanizar cosas que ni siquiera tienen vida, no sé, las piedras, los peces, los animales, o sea, como darles una personalidad a cosas que no están vivas. Siempre como que se le intenta dar un enfoque infantil.
Pero cuando leemos realmente el libro de Alicia y pasa con otro tipo de películas que son animadas, pero es que el hecho de que sean animadas no significa que vayan dirigidas a chicos, porque los temas que tratan son muy fuertes y son mucho más directos, no son tan generales como Alicia en el País de las Maravillas, pues se pierde esta asociación entre eso que no parecía humano, que parecía más bien infantil, y se pierde, por decirlo, esa conexión. O sea, lo que antes considerábamos infantil ya ahora no lo es. Es, por decirlo así, no sé si con esa intención, pero es como una crítica a que no todo que parezca infantil lo deba ser. Puede ir más allá, se pueden utilizar elementos que puedan ser entendidos por un público mucho más adulto, por decirlo de alguna manera. No sé si tengan algo más que agregar a esto. Solo una cosita. Tú dijiste como que lo que no tiene vida, como los animales. No, ¿Por qué? me refería más en el sentido de una personalidad. Sí, solo eso. Sí, perdón, la confusión. Alicia. Es lo que hace Alicia. Onírico. Yo creo que vamos capítulo a capítulo si les parece bien. Próxima miau.